Bueno, ha sido muy interesante, en mi opinión, la mesa redonda que hemos tenido con los alumnos. Bueno, ahora tenemos una segunda mesa, que ya sabéis, el título Cultura y República en Andalucía, y como veis, pues la integran a mi derecha Pablo Sánchez, que por cierto dio un precioso, hizo un discurso precioso en el Cristina, en homenaje a... Se centró sobre todo en Pedro Benito Pérez Cardós, y muchísimas gracias por... Y veis que viene ya la rueda porque es ya el compromiso social y tal que tiene, y con nosotros, con el republicano, que como ella dice, aquí ya, ¿cuántos trillones yo ya? Yo creo que ya ha hecho casi de todo en el Foro Republicano. Bueno, pues ella es licenciada, como sabéis, en Filología Hispánica y escritora. Ha sido profesora de Lengua y Literatura y fue responsable de acción sindical de la Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Andalucía, el sindicato UCEA. Su labor literaria, basada en rigurosas investigaciones, pues es un tributo, me parece a mí, a las mujeres oprimidas y reprimidas desde 1936 hasta nuestros días. Y aunque escribe sobre, podría decirse que escribe sobre memoria histórica, pero ella tiene muy claro que hay que ir para adelante, ¿verdad? Y no quedarnos en la nostalgia del pasado. Represión de las mujeres en Andalucía, una de sus... Jesús, María José, bueno, una serie de libros, el último precioso, La luz de la inocencia, donde por cierto hace alusión a la niña que tenemos aquí a la izquierda, Enriqueta Trujillo. Luego aquí a mi derecha tengo a Joaquín Urías, que como sabéis es doctor en Derecho, pues, y profesor titular del Departamento de Derecho Constitucional de esta universidad. También su compromiso social, ya lo habéis visto, además, ya habéis visto, se le veía feliz en las 800 viviendas y en la asociación de vecinos. Estaba bien, ¿verdad? Ya digo, su compromiso social con la formación conocida, pues está más que demostrado. Ha trabajado alfabetizando a los niños de clase, el asiento chabolista, por cierto, más antiguo de Europa, según venía en la prensa en una entrevista que me hicieron. Ha sido cooperante en Yugoslavia, cuando la guerra de voluntario a la PSS en la isla griega de Lesbos, ayudando a los refugiados. Es cofundador del recientemente constituido Ateneo Republicano de Andalucía. He olvidado decir de Pablo Sánchez que ya es vicepresidenta de este Ateneo Republicano de Andalucía. Y a mi izquierda pues tenemos a Francisco Sierra Caballero, catedrático de Teoría de la Comunicación de esta universidad, e investigador del Instituto Andaluz de
investigador del Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura, fundador de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación. En la actualidad es presidente de la Unión Latina de Economía Política, de la Información, la Comunicación y la Cultura, y de la Asamblea de la Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas en Comunicación. Es impulsor del primer Foro Andaluz de Comunicación y Ciudadanía con políticas. Ha sido miembro del Consejo Asesor de la Radio y Televisión Española en Andalucía. Además es experto en políticas de comunicación, ciudadanía y nuevas tecnologías de la Comisión Europea. Director del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social, y dirige el Departamento de Periodismo 1 de la Universidad de Sevilla, donde ha sido decano de la Facultad de Comunicación, liderando equipos internacionales con el actual IMADRE. Y es presidente del recientemente constituido Ateneo Metropolitano de Andalucía. Pues, si te parece, Joaquín, ¿quieres empezar? Venga. Pues nada, buenas tardes. A ver, vamos a ver qué os cuento. Bueno, tenemos 10 minutos cada uno, básicamente, porque nos queda una hora hasta que cerremos el aula y queremos que esto sea una cosa dialogada. Pero fijaros, cuando nos planteamos hablar de cultura y república, en esta mesa de esta tarde, que como sabéis todos tiene mucho que ver también con que estamos en fase de estar creando un invento nuevo que es el Ateneo Republicano, que al que pertenecemos prácticamente todos los que estamos por aquí, y los que no os invito a que os unáis, pues pensamos en hablar de cultura republicana, república y cultura. Y a la hora de decir qué puedo contar yo sobre cultura republicana, a mí se me ha venido un concepto a la cabeza que yo creo que es importante. Voy a intentar muy rapidito daros 4 ideas, 4 sugerencias de la importancia de lo que... Primero la importancia y después de cómo se puede crear una cultura republicana social. Fijaros, hay un concepto que se usa en el derecho constitucional, en el derecho político, en la ciencia política, que es el concepto de cultura constitucional. La idea de cultura constitucional, fijaros, es decir, que cuando se hace una constitución, la constitución no es solamente una norma. La constitución no es solamente un papel con unos artículos y que dice cómo tiene que funcionar la cosa. La constitución exige también que en la sociedad hay una serie de valores que tienen que ser asumidos por la sociedad, que tienen que aplicarse y que la norma se tiene que convertir en realidad. Quiero decir que para que una sociedad, fijaros, sea una democracia, no es bastante con que tenga una constitución democrática. Para que una sociedad sea una democracia, hace falta además que esa constitución, que en un momento dado se aprueba, la gente la asuma los valores como propios y esos valores propios hagan que al final lo que dice el papel sea de verdad lo que pasa en la realidad. Cuando falla la idea de cultura constitucional, cuando la sociedad no asume los valores constitucionales, los derechos, la dignidad de la persona, etcétera, etcétera, cuando la sociedad no lo asume como propio, la Constitución llega un momento en que hay, fijaros, se separa también, voy a contar el último concepto técnico y paso después a una idea más sencillita. Se diferencia o se separan lo que llamamos la Constitución formal y la Constitución material del país. La Constitución formal es lo que todos conocen, es el texto que se aprueba como el que se aprobó en el año 78. La Constitución material de un país no es el texto formal, es quién manda de verdad en el país. Entonces, la idea, fijaros por dónde voy, la idea de cultura constitucional quiere decir la sociedad que recibe unos valores en una constitución y los plasma en un texto que quiere que sea el texto que regula toda la sociedad, tiene que asumir esos valores. Y si no los asume a través de una cosa que se llama cultura constitucional, a donde vamos a parar es a que la Constitución dice que quien manda son unos y de una manera, y en la realidad los que mandan son otros y de otra manera. Es decir, la Constitución material, los que mandan materialmente, se imponen por encima de lo que la norma dice que tienen que mandar. Bien, esas son las dos nociones básicas que quería dar. Mi teoría, lo que yo quiero contaros hoy, es que en España, ya os voy a explicar por qué, en España no hay y es imposible que haya una auténtica cultura constitucional. El régimen del 78, cuando en el 78 se aprueba la Constitución del 78 no está orientada
a que la gente asuma los valores democráticos de lo que son los derechos, lo que es la dignidad, lo que es la persona, incluso lo que son las comunidades autónomas. No está destinada a eso. Se aprueba un texto, que es la Constitución del 78, para, fijaros bien, dar una cobertura formal a un sistema que sigue siendo el mismo sistema de antes de la Constitución, que es la auténtica Constitución material. Y eso es así, de tal forma que en España la única posibilidad de que haya una cultura constitucional es a través de la cultura republicana. Y os lo explico, os lo desarrollo, porque yo creo que es una idea que a veces no se está contando. La Constitución del 78 se aprueba con una serie de valores, pues se aprueba un reparto territorial del poder, hay comunidades autónomas que van a tener una capacidad de autogobierno muy alto, tan alto como un Estado federal, un sistema en el que el rey no pinta nada, en el que los jueces son un poder independiente y en el que los derechos fundamentales están en el Estado. Eso se aprueba en el año 78, pero insisto, para que eso fuera verdad, diga, para que eso fuera verdad, hacía falta que la gente lo hubiera asumido, pero es que no querían que la gente lo hubiera asumido. Y os cuento cómo se nota, y quiero que os muy rápido. Eso se nota recientemente, fijaros, cuando se ponen en duda, y ha pasado en los últimos años, últimos 5 o 10 años más que nunca, cuando se ponen en duda de verdad los valores simbólicos de lo que era el antiguo régimen español, el régimen franquista, cuando se ponen en duda, estalla la Constitución. Estalla lo que nos dicen que es la Constitución. Fijaros, eso ha pasado recientemente, básicamente con Cataluña. Ahora había ahí en Cataluña. Pero ha pasado con otras cosas. Pero Cataluña no es Cataluña, es el dogma de la unidad de España. Y nos dicen, fijaros, la unidad de España está por encima de la Constitución. ¿Y por qué nos están diciendo la unidad de España está por encima de la Constitución? Porque no tenemos cultura constitucional ni quieren que la tengamos. La unidad de España forma parte de esos valores que son la Constitución material y que no están en la Constitución formal. Y no pueden estar porque no es una Constitución republicana. Y os cuento cómo reacciona, muy rápido, cómo reacciona el Estado español, la democracia española, a los intentos secesionistas de Cataluña. Podemos coger otro ejemplo, pero este ejemplo más claro. Fijaos, intenta primero. Los jueces empiezan a aplicarle a los catalanes, a los líderes catalanes, normas que no son las normas previstas de la El Código Penal no recoge el delito de sedición, o lo recoge de otra forma, para cuando hay un alzamiento armado. Pues se lo aplicamos al señor que ha convocado una manifestación porque es independentista. Los jueces tienen que dar garantía a la prisión provisional en España, nadie puede meter en la cárcel, derecho a tomar por culo. Los meten en la cárcel sin justificarlo y le dicen solo salís si decís que dejáis de ser independentistas. Es decir, salta el sistema judicial, salta el sistema de reparto de poderes y salta el rey. Como cuando ya ven que no pueden parar a Cataluña, ¿cómo lo paran? Pues con un discurso que hizo el 3 de octubre del año 2017 el rey Felipe que tenemos, que hace un discurso en el que rompe totalmente el papel que da la Constitución al rey. La Constitución dice que el rey, fijaros, ¿por qué aguantamos un rey? Aguantamos un rey porque no tiene poderes, no, ningún poder. El rey dice la Constitución, lo dice la Constitución, La Constitución dice, el rey no se elige, está ya elegido para siempre, pero no tiene ningún poder. El rey, según la Constitución, no puede hacer nada sin permiso del gobierno. Pero nada que decir, ni comprarse una casa, ni comprarse unos zapatos. La Constitución dice que todos los actos del rey necesitan refrendo y si no, son inválidos. Y a cambio el responsable es el que refrenda el acto. Eso porque el rey, en la Constitución, debe ser un nadie, un no poder. Con lo cual, si el rey, yo qué sé, si el rey da una orden es porque el gobierno ha autorizado que esa orden. Si el rey inaugura una cosa, pues no ha autorizado. Si el rey dice que está muy bien, es porque el gobierno. Y entonces, el responsable es el gobierno y el rey es una figura decorativa que no rompe la democracia. Claro, eso estalla cuando ven que no saben cómo contener el independentismo catalán y el rey se dirige en un discurso vía red sin aprobación del Consejo de Ministros, sin el permiso de Rajoy, con el discurso ya hecho, ya grabado, se emite un discurso en el que el rey dice unos disparates, que por ejemplo lo primero que dice es, y leerlo porque es muy instructivo, el discurso del 3 de octubre empieza diciendo: me dirijo a esa parte de Cataluña que no ha votado el independentismo, para decir que estoy con vosotros. Es un disparate. ¿Qué hace el rey, que supone que es el símbolo de la unidad, de esta unidad? Es que de todos. ¿Qué hace el rey dirigiéndose a un grupo de población y no a otro, y diciendo que él apoya a unos partidos políticos y no apoya a otros? Un disparate. Y rompe todo, porque ya saben que no hay otra manera. Bien.
Por eso pone en evidencia, y es la tesis que quiero contar muy rápido, eso pone en evidencia que todo el sistema constitucional, como forma, no vale. Cuando hay conflicto y entra en conflicto con los valores reales de lo que es el franquismo, se demuestra que los que mandan son otros. Se demuestra que los que mandan son jueces, un grupo de jueces, que dictan normas con independencia de lo que diga el Parlamento. Que aunque le quite una ley, ellos aplican lo que les da la gana. Aunque el Parlamento diga, no mete usted en la cárcel, lo meten en la cárcel. Un grupo de jueces que se salta la separación de poderes y queda prácticamente un golpe de Estado. Un tribunal constitucional, fijaros, que ha llegado a prohibir, el único país del mundo, ni en la dictadura, en Cataluña está prohibido en el Parlamento discutir sobre la independencia, que dice el Tribunal Constitucional. Y están imputando por desobediencia estos días, y han metido en la cárcel a gente, imputando otra cosa, desobediencia, por autorizar que se discuta. No que se apruebe nada, que se hable. En el Parlamento de Independencia está prohibido hablar. Se saltan el Tribunal Constitucional, se saltan todos los derechos fundamentales. A donde yo quería ir, al fondo. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa esto porque en España la Constitución material, los que mandan nunca han soltado todo eso. Por eso, y ahora vengo al tema de hoy, por eso el republicanismo hoy día ofrece algo más de lo que la gente se cree. Cuando hablamos de cultura republicana y de valores de la república, fijaros, es algo tan sencillo como decir, queremos los mismos valores que están en la Constitución, los derechos humanos por encima de todo, la educación de la ciudadanía por encima de todo, la separación estricta de poderes, que el que mande siempre sea votado por el pueblo. Queremos cosas tan básicas como las que dice la Constitución, pero queremos que se implanten efectivamente. ¿Y cómo se puede implantar? Y ahí voy y quiero acabar ya porque se va el tiempo. ¿Cómo se puede implantar? Pues yo creo que lo que tenemos que luchar, fijaros, como republicanos, lo que queremos en ese ideal de república, que insisto, es que no, parece que de la república es quitar al rey y cambiarlo por el presidente, ni de coña. La república es que estos valores que yo estoy diciendo, los derechos humanos, la dignidad de la persona, la educación, la separación de poderes, el respeto, la no discriminación ni por género ni por nada, esos valores penetren en la sociedad radicalmente y se conviertan de verdad en el paradigma y en el modo de funcionar, no en la forma, sino en el fondo. Eso es la república. ¿Cómo tenemos que luchar por la república? Pues a partir del concepto que os estoy diciendo, es decir, cosas como lo de hoy y más. Yo creo que lo que tenemos que luchar y lo que tenemos que empezar a trabajar es, vamos a trabajar por algo tan sencillo como que los valores esenciales de la Constitución se conviertan en verdad. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que para poner, primero hay que educar a la gente. Si algún día conseguimos, de verdad, que la gente vea cosas tan básicas como la eutanasia, la discriminación por razón de género, los derechos fundamentales, si la gente en la calle empieza a ver, no es posible que esos valores se apliquen con el sistema político actual. Y la única forma sería con una nueva constitución, que ya veríamos. Y cuando llegue una nueva constitución hay que quitar al rey. Pero chicos, no hay que quitar al rey porque estamos en contra de un rey. Es que el rey está metido en la constitución para hacer cosas como la que hizo el 13 de octubre. El rey está... Yo insisto, yo me puedo llamar republicano y podría decir, y no me importa que haya un rey. Si el rey hace otra cosa, que mueve la manita. Pero es que el rey no está solo para mover la manita. Es que el rey está para cuando hay un problema y hace falta de verdad, saltando todas las normas jurídicas, el que manda es el rey. Y cuando el rey sale en el discurso y dice, hay que meter la cárcel a estos tíos, el discurso del rey se usó en la acusación, la fiscalía, en la acusación contra los líderes del proceso, acababa la acusación diciendo, y todo esto que he dicho es obedecer las órdenes del rey en el discurso del 13 de octubre. El rey es mucho más que un símbolo. El rey es el que mantiene la cajita del poder, el que tiene la llave del poder de los que mandaban aquí de Franco. Por eso es tan importante reivindicar la república. Porque reivindicar la república, cuidado, no es reivindicar una cosa nueva. Reivindicar la república es decir, no nos engañaron con el régimen de 78. Lo que decían que iban a hacer lo que lo hagan. Es decir, reivindicar la república es simplemente reivindicar que lo que dice la Constitución, los valores, derechos fundamentales, separación de poderes, reparto territorial del poder, se conviertan en realidad y que no estén secuestrados por un sistema de poderes que no se aplica. Y eso es la cultura republicana y eso es lo que tenemos que empezar. Y esa era un poco la tesis que quería contar muy rapidito y paso la palabra a mi compañero. Muy bien. Bueno, yo he tenido el atrevimiento de hablar de, no lo tomé como un oxímoron, ¿no? Pero de la dictadura pedagógica. Yo
creo que Pura, que está aquí en esta mesa, puede hablar con más criterio que yo al respecto, pero no es un oxímoron, es de algún modo el reto que tenemos de construir Andalucía, es decir, de una perspectiva de epistemología del sur y desde abajo, de subalternidad o de periferia, los valores republicanos que decía Joaquín. Y esa lectura, ese oxímoron, ese texto del 21 de la dictadura pedagógica, en realidad implica un principio básico, que los que somos gramscianos lo tenemos muy asumidos. No puede haber transformación, o como diría Blas Infante, no se puede improvisar un pueblo si no hay dirección política y cultural. Y de algún modo, cuando hablamos de cultura y república, es cómo construimos ese pueblo, ese sujeto político, ese espacio republicano, o como planteaba Joaquín, cómo creamos esa cultura republicana constitucionalmente, políticamente, culturalmente, con pedagogía democrática, que parece fácil, pero siempre la educación es un aspecto difícil, la transformación de las actitudes y valores culturales son historias de largo recorrido, pero esa es un poco la hipótesis que nos convoca en esta mesa y la razón de ser del Ateneo Republicano de Andalucía, cómo intervenir para transformar culturalmente un pueblo, cómo transmitir los valores republicanos, cómo construir cultura republicana desde una perspectiva de la utopía de vivir juntos una vida que sea digna de ser vivida en términos de derechos, de valores, de construcción, de ese imaginario que existe en la cultura popular andaluza. Existe, pero no es norma. Y retomo aquí la intervención de Joaquín. Existe en la cultura popular, en la economía moral de la multitud, en los sectores subalternos, pero no constituyen política, no constituyen derecho, no son la norma que rige la convivencia. Y por tanto hay que establecer ese reto en términos de dirección moral e intelectual, permitan este curso gramsciano en el sentido de cómo podemos construir ese proyecto de Blas Infante regeneracionista que cobra actualidad en un contexto de crisis o de bifurcación, si lo pueden plantear, y que retomando su texto, pues de algún modo convertir gobernantes que sean maestros, un Estado que sea de verdad escuela, que sea pedagógica y una política que sea educativa en el sentido de formar en valores. Esto tenemos por delante un largo trayecto, pero hay elementos que son importantes. ¿Por qué crear un Ateneo republicano en Andalucía? Primero, porque hay en ese proyecto Blas Infante las escuelas de hermandad, las hermandades que son escuelas de conciencia cívica, los ateneos populares, que es una tradición del movimiento obrero y que permiten buscar un espacio de encuentro. Hoy más que nunca, en el que todos los espacios están privatizados, el espacio urbano, pero también el espacio mediático, cultural, incluso, que no me escuchen, está grabándose esto también. Ahora sé que se enfade el rector. Incluso la universidad, en lo que los espacios están crecientemente privatizados, es necesario abrir espacios de encuentro, de dominio público, de construcción, de conciencia de cultura cívica, de conciencia de cultura republicana. No podemos tener una democracia de alta intensidad si no tenemos esos espacios construidos desde la base. Lo siento por algunos compañeros que piensan que llegando al gobierno pues se va a cambiar la realidad. Históricamente nunca ha sido así, ni será nunca así. Necesitamos justamente construir ese espacio o esa cultura regeneracionista en dos sentidos, por lo menos. Primero, en cuanto a programa, y aquí aprovecho mi intervención, aunque pueda resultar un poco proselitista, pero espero que no se moleste nadie si lo hago. Espero que se unan a este espacio justamente con la voluntad, primero, de construir un programa común. Un programa común básicamente para desarrollar esos valores republicanos desde el punto de vista de los principios programáticos que constituyen en común en este espacio que es diverso, en el que hay sensibilidades políticas distintas, formas de ser y de entender la república diferenciadas, pero en el que tenemos un patrimonio común que es la construcción del dominio público, la construcción de esa cultura republicana. Por supuesto, una estrategia política. He dicho que hay que abrir y que hay que poner acento en la cultura, pero los que no somos nada culturalistas no pensemos que se cambia la realidad solo por la cultura, necesitamos hacer política, ¿no? Y desde luego de formación ideológica, ¿no? Tienen un texto que convendría releer de la Constitución Federal de Antequera del 83 y que impone de algún modo una hoja de ruta, que es un poco lo que queremos hacer, aunque nos hemos constituido en Sevilla, en todos los pueblos, comarcas y regiones o subregiones dentro de Andalucía, en el sentido de centros
andaluces, de ateneos republicanos, de espacios de educación popular, de propaganda, difusión, formación, discusión, de construcción colectiva. Quizá muy ambicioso, no sé si lo logremos, pero por falta de voluntad, dentro de las limitaciones, lo intentaremos hacer. Como dicen en México, peor lucha es la que no se hace. La lucha la haremos, luego si somos derrotados no hay problema, pero la hemos hecho, ¿no? Adelante. Es decir, carácter, composición y actuación, reforma cultural y, de algún modo, un poco la voluntad de construir colectivamente. Decía antes la economía moral de las culturas subalternas. Creo que en la cultura andaluza tenemos elementos, digamos, matrices materiales que dan consistencia para construir el dominio en común. Desde los patios, la convivencia en los pueblos, los espacios públicos que construimos habitualmente, también elementos que han constituido la política y el modelo asociativo. Y aquí señalaría 3 movimientos o desplazamientos que tenemos que construir. La primera la anticipo ya, la construcción de dominio público. Si estamos en un momento en Andalucía y en el país, en España, en Europa, de privatización de todo aquello que es lo público. Cuando hablo de lo público no hablo solo del Estado, que es muy evidente. También de los espacios de convivencia, de las formas culturales que han sido colonizados por un modelo de desarrollo o de forma de ser que va en contra incluso de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de convivir y de ser ciudadanos. Esto en los últimos años de manera notoria. Es decir, hay que pasar de ese ciudadano, digamos, consumidor a un ciudadano aprendiz, un ciudadano público que ha puesto en crisis la posmodernidad y que en territorios periféricos también, con más resistencia, porque tenemos una virtud, más allá de la propuesta del alcalde de Oporto, tenemos una estrategia o la cultura del poniente, resistencia a los procesos de modernización. Hay un texto que a mí me gusta sobremanera, que es de Bolívar Echeverría sobre el etos barroco. Tenemos una característica de resistencia en el sur, en Andalucía, en la periferia, de un modo de modernización resistente a ese modelo realista del tiempo solo, de la productividad, del desarrollo. Bueno, esos elementos incluso en las últimas décadas han cambiado notoriamente y no solo se puede atribuir al neoliberalismo, tiene que ver con un concepto mal entendido de la modernidad o del proceso de progreso, el concepto de progreso en nuestra periferia, que habría que impugnar y discutir. Cuando hablamos de república hay diferentes formas de construir lo público. Hay un concepto que puede ser realista, alemán, nórdico, angloparlante o anglosajón, que puede diferir respecto a nuestra cultura. Es decir, tenemos que inventar y crear nuestro concepto de república, nuestro concepto de lo público y del ser en este ámbito o perspectiva de desarrollo. La segunda perspectiva es el papel que deben tener los movimientos sociales. Este espacio como asociación evidentemente tiene una voluntad de impugnar y de cuestionar la agenda política, pero también social, desde el punto de vista de generar no solo sistemas de contrainformación para construir desde Andalucía otra lectura del proceso de desarrollo y de construcción colectiva. Y esto para los colegas que están en diferentes colectivos republicanos memorialistas, no estamos pensando en el pasado, pero no vamos a olvidar el pasado, estamos intentando construir a futuro un espacio de impugnación política y de intervención política para cambiar el presente futuro. Lo que no quiere decir, como es lógico, una perspectiva crítica, que hagamos tabula rasa y no pensemos en la historia de las experiencias que el movimiento republicano ha tenido en Andalucía y en general en este país. Por supuesto que sí, pero ese papel de los movimientos sociales es vital. Y desde aquí, pues abrir las puertas para que el Ateneo articule con diferentes colectivos, sea la Marea Blanca, sea la Marea Educativa, sean los colectivos y movimientos sociales por el derecho a la vivienda, cualquier ámbito, porque estamos hablando de derechos fundamentales que son la base para cualquier construcción republicana. Y la tercera, que me van a decir, bueno, esto es un profesor de universidad que le da mucha importancia a esto también, ¿no? Probablemente no sea importante, pero para mí es importante que sea la cuestión de la formación ideológica y la formación educativa en esos valores. Comentaba con buen criterio Joaquín que efectivamente no es que no tengamos solo cultura constitucional republicana ni bases materiales, es que nuestra cultura en este país, en Andalucía, es muy deficitaria. Es decir, tenemos necesidad de hacer educación y la pedagogía, el sentido de educación popular a los sectores subalternos también, de generar pensamiento, de generar teoría normativa, de generar pensamiento para el cambio y para la Constitución republicana en Andalucía.
que es necesario y que habitualmente la universidad, como no da puntos para la promoción académica, pues no se suele atender. Esto es como en las farmacéuticas, como en enfermedades como la malaria. Como no da réditos, no se investiga. Bueno, nosotros estamos creando el Ateneo también para generar pensamiento para algo que no da réditos, pero que creemos que es necesario socialmente de una perspectiva transformadora. Plantear una agenda de investigación en esta materia. Y yo plantearía, para terminar, varios ejes que son fundamentales, ¿no? Primero, y aunque pueda parecer periférico o tangencial, creo que necesitamos empezar a decolonizar el pensamiento sobre lo que constituye la República, o no considerar que la República es un modelo único, estable, universal. No. Hay que pensar qué tipo de República para Andalucía, desde Andalucía, con una perspectiva crítica. Por tanto, decolonización cultural. Necesitamos deconstruir algunos referentes, modelos y matrices conceptuales que tenemos sobre lo que es la República, y esto también habla sobre el pasado, para poder construir un presente futuro, pensando en los jóvenes y las nuevas generaciones, que deben tener un concepto de república bien distinto. Es que ni se plantea en el debate de la monarquía, no les interesa en absoluto, eso es periclitado, no sirve, ¿no? Por supuesto, plantear también el tema de la diversidad cultural, es decir, si pensamos en Andalucía hay una diversidad de actores, de sujetos, de grupos sociales, que hay que repensar y cuestionar, desde los medios de comunicación a los diferentes colectivos dentro del campo de la cultura, que tenemos que construir con ellos un proyecto colectivo de desarrollo. Plantear también qué modelo de Estado, es un debate en el Ateneo que tenemos en los estatutos y que no lo vamos a plantear ahora porque es un tema delicado, como pueden ustedes imaginar, lo dejaremos a posteriori, pero es un tema que también vamos a debatir, es decir, qué forma de Estado, qué modelo de desarrollo, qué institucionalidad democrática tenemos que plantear a este respecto, pero dentro de la diversidad, también el espacio del Ateneo sea un espacio de debate y de encuentro, y de discusión, y de disenso, pero dentro del respeto a lo que nos une, que es una construcción colectiva republicana. Y quizá lo más importante es esa idea que tiene que ver con la educación popular, con los Ateneos populares, con los Ateneos republicanos del movimiento obrero, que es intentar establecer un trabajo de redes sociales de Ateneos en cada territorio, en cada sector, en cada ámbito, y aquí invito a que todos pues, se apropien de esta herramienta, porque el objetivo es pensar y construir a futuro en cada pueblo, en cada comarca, en cada ámbito, intentar construir un espacio de encuentro en el que haya formación, discusión, debate, en esa tradición de lo que nos viene marcando como herencia o movimiento republicano, para articular redes que hagan posible lo que señalaba Joaquín. No vamos a poder cambiar la realidad, no solo tomando el Ejecutivo o el Gobierno, si no tenemos una masa crítica, un soporte que haga posible ese cambio cultural, esa revolución, regeneración democrática que necesitamos a este respecto. Y que en ese texto al que refería de Blas Infante sobre la dictadura pedagógica, insisto, puede entenderlo como un oxímoron, implica desarrollo de capacidades humanas, que es a lo que nos vamos a dedicar, cognitivas, sociales, culturales, educativas, disposición organizacional, tener en territorio Ateneos, espacios de encuentro, de deliberación, de discusión ciudadana y sobre todo y fundamental, desarrollo de espacio público, de dominio público y de cultura cívica. Solo con ello, si lo logramos en una cuarta parte del territorio andaluz, les aseguro que dentro de pocos años estamos hablando ya de un espacio, una construcción política, institucional, republicana. Parece poco, pero es mucho, y con la modestia de un grupo de compañeros diversos, ideológicamente, culturalmente, generacionalmente, pues estamos con esa voluntad, y aunque hay una presencia y ha habido una mesa previa de los representantes estudiantiles, hemos hecho en buena medida esto pensando, insisto, no en los históricos militantes republicanos de resistencia al franquismo, sino pensando en el presente futuro, pensando en los jóvenes y en esta voluntad de construcción. Por eso estamos en la universidad, en este febrero republicano, y con esa voluntad queremos construir ese espacio cívico y esa cultura de dominio público, de construcción colectiva, desde una perspectiva de alternativa democrática para Andalucía. Lo dejo aquí y luego, si hay espacio-tiempo para el debate, retomamos. Lo bueno de intervenir en último lugar es que puede uno ir más rápido, y lo malo es que hay cosas muy importantes que ya están vistas, ¿no?
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Miguel y a las personas que organizáis cada año, ya el Ateneo, las jornadas estas del febrero republicano. Y bueno, aclaro que no soy la vicepresidenta, soy una de las vicepresidentas del Ateneo. He dicho que no he puesto artículo. No, ha dicho vicepresidenta, entonces vaya que se entienda otras cosas. No, una de ellas y además como tiene que ser. Bueno, pues yo precisamente me había planteado en la intervención en esta mesa porque me la voy a plantear justamente, y lo he pensado desde un espacio que no digo que no sea el espacio en el que están situados también mis compañeros, pero yo voy a hacer públicamente la declaración de situarme en ese espacio de impugnación que es el feminismo. Entonces, desde ese espacio de impugnación del feminismo es desde donde me propongo hacer mi intervención brevemente sobre la cultura republicana y la cultura republicana en Andalucía. Y lo primero que habría que impugnar desde esta perspectiva, desde esta mirada feminista, es precisamente cuestionar la tradición republicana que se invoca. Habitualmente la tradición republicana que se invoca, yo en mis años de docente y después como persona de a pie, lo que he oído ha sido loas a la Constitución de Cádiz, loas a la Constitución de la Segunda República más comedida y mucho más acotadas en el tiempo y en el espacio, y muchas loas a la Constitución del 78, a la que hemos convertido en algo parecido a los 10 mandamientos, escritas en piedra y grabadas con cincel y martillo, que eso es más difícil cambiarlo que la mano. Entonces, esta es la primera cuestión. Yo creo que para una persona que se sienta y se piensa republicana y mire hacia el futuro, lo primero que hay que hacer es impugnar esta tradición que se invoca. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de Cádiz de 1812 era una constitución en la que las mujeres no podían votar, no tenían derecho al voto, y en la que se hablaba de una monarquía parlamentaria. Yo no sé a partir de ahí cómo se puede hablar de una constitución que era liberal y liberadora y libertadora. Evidentemente estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un concepto de constitución que, bueno, efectivamente se trataba formalmente de un avance respecto a quizás otro momento de los que veníamos, no sé, en ese sentido. Joaquín es el que sabrá de tradición constitucionalista, pero está claro que en sí misma la Constitución de Cádiz, cuando la lee una mujer y la lee una feminista, dice, bueno, pues esto no era para tanto, la verdad, porque resulta que nos quedábamos en la mitad, nos quedábamos fuera, directamente lo que significaba participación formal, que no sería ya de la participación informal, ¿no? o de esa cultura material de la que hablaba Joaquín al principio. En fin, la Constitución de la Segunda República es una constitución que supuso obviamente un grandes avances y en términos de educación, de derechos y de adquisición, de reconocimiento de derechos, evidentemente fue un grandísimo avance. Ahora bien, la Constitución dejó sin... Es decir, cuando la Constitución se enfrenta con la realidad, con los problemas reales, o sirve o no sirve para resolverlo. Igual que estaba diciendo Joaquín respecto al asunto de Cataluña, que no es el problema, el asunto de Cataluña. Es decir, esto sirve para resolver los momentos en los que hay que tomar resoluciones o no sirve. Y la Constitución del 31 dejó sin resolver. No resolvía el problema territorial, nada más y nada menos. La cuestión territorial tampoco resolvía la cuestión agraria y la cuestión del reparto de la riqueza, como mínimo. Entonces, evidentemente, en fin, las tradiciones están ahí, pero hay que mirarlas, en mi opinión, con sentido crítico. Yo ya he dicho que vengo a situarme en un espacio de impugnación de esa tradición. En cambio, se corre un tupido velo sobre una constitución que fue efectivamente un proyecto, pero que tenía otras mimbres, y que era una constitución que estaba hecha en Andalucía, pero también para Andalucía, que fue la Constitución de Antequera. En esa Constitución de Antequera se habla de un entramado, de una manera de acordar voluntades políticas entre los pueblos que no ha hablado ninguna otra constitución, que es precisamente cuando se dice que se habla de unidad en la libertad. Es decir, los pueblos soberanos de manera libre y voluntaria decidirían en un proyecto confederal cómo sumarse a esa conjunción de fuerzas y a esa conjunción de ciudadanía. En fin, el término ciudadanía también me cuesta pronunciarlo, después ya diré por qué.
En todo caso, la Constitución en la que se ve la democracia representativa, pero también la participación directa, en la que se prevén los referéndums, etcétera, etcétera. Es decir, hay una cierta deriva por hacer que se asiente una determinada cultura, en mi opinión, una determinada cultura constitucional, subrayando la importancia de ciertas constituciones y velando la de otras. Que es verdad, fueron proyectos, pero fueron proyectos, ya hemos aprendido que en la historia hay que contar también con aquellos elementos de posibilidad que no pudieron ser, pero que pudieron haber sido, porque contar la historia solo, lo que pasó como lo único que pudo pasar y lo mejor que pudo haber pasado, es una trampa enorme desde el punto de vista intelectual y desde luego es una manera muy perversa de historiar, ¿no? Bien, en todo caso, hay una cuestión que a mí me gustaría decir, y es que efectivamente, tal como apuntaba Joaquín en su intervención primera, el hecho de tener una Constitución en realidad no nos salva necesariamente de todas las posibilidades que tenemos de caer en trampas y de caer en problemas de carácter de desigualdad. Porque yo creo que la piedra de toque, la piedra angular de un proceso constitucional tiene que ver con la construcción de una sociedad justa e igualitaria. La cosa no descubro nada, pero parece que a veces se nos olvida, sobre todo cuando se ve cómo se relaciona y cómo van sucediéndose los hechos y las actuaciones políticas en este país en concreto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me he pensado también cuáles son los impedimentos, los grandes impedimentos que aquí ahora tenemos en Andalucía y en el Estado español, tendríamos para hacer avanzar ese proyecto, esa idea republicana y esa cultura republicana en definitiva. Pienso que sigue siendo un gran impedimento el mito de la modernidad. Es decir, yo no veo en general que la modernidad, tal como se pensaba en la Ilustración, en el siglo de la luz y tal, haya sido un concepto que se haya repensado. Es más, yo pienso que en algunos territorios, como por ejemplo en Andalucía, hemos pasado de la modernidad a la posmodernidad sin enterarnos. Pero no sin enterarnos, sino que incluso ha habido consejeras y consejeros que han proclamado en el BOJA que hemos pasado por la primera modernización, por la segunda modernización, y ya no sabemos ni por qué modernización estamos. Entonces, esa idea de modernidad, que es una idea que, ojo, desde el punto de vista de la igualdad y desde el punto de vista del feminismo, no podemos olvidar una cuestión fundamental. La modernidad ha sido tradicionalmente concebida como un artefacto para crear otredad, dicho de una manera muy simple. Es decir, la modernidad creó el concepto de ciudadanía, pero el concepto de ciudadanía no es nada inclusivo, no era inclusivo. Y desgraciadamente, si miramos solamente un poquito más hacia el sur, al estrecho, ya nos daremos cuenta de hasta qué punto sigue sin ser un concepto inclusivo. Porque de la ciudadanía de la modernidad tradicional estaban excluidas las mujeres, estaban excluidos los pobres, estaban excluidos los niños, estaban excluidos los extranjeros, estaban excluidos los salvajes y todo lo que no pertenecía al mundo civilizado. Por tanto, era una máquina de construir otredad. Todo lo que no somos nosotros es otro, y ese otro no tiene derechos, ese otro no se le considera en términos de ciudadanía, estaban excluidos de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, digamos, la otredad más sangrante y la mayoritaria absolutamente era justamente la de las mujeres. Las mujeres quedamos fuera de esa modernidad. Yo en algunas de las sesiones del Febrero Republicano ya he dicho, pero lo voy a repetir, a nosotros las mujeres ni nos salvó Dios ni nos salvó la modernidad. Lo siento, pero esa es la verdad. Históricamente creo que está claro que se nos construyó como una identidad excluida, basada justamente en la razón de lo natural. Fíjense ustedes qué barbaridad. Bien, el otro problema que tenemos para construir hoy en día el pensamiento republicano, la cultura republicana, es precisamente el proceso de globalización. Y esto porque el proceso de globalización, y Paco creo que apuntaba en ese sentido, el proceso de globalización precisamente lo que está haciendo es desactivando la resistencia que puede haber justamente en los pueblos-nación.
Es decir, todo lo que tiene que ver con la cultura identitaria está siendo diluido y fagocitado por el proceso de globalización actual, que por cierto no es el primer proceso de globalización que vive la humanidad, pero bueno, como es el que nos toca más de cerca, pues tendremos que referirnos a él así, ¿no? Y entonces, en ese sentido, mientras que los elementos identitarios de los pueblos-nación se están revelando como elementos de resistencia frente a la globalización, frente a la deshumanización, frente a la mercantilización, frente al borrado de la identidad personal y colectiva que supone la globalización, lo que se hace es, cuanto más se diluya eso, menos resistencia se encontrará. Por eso la cultura popular andaluza, que tiene que ver, como decía Paco, con la forma en que nos socializamos, con la forma en que pensamos, sentimos el tiempo y lo gastamos, entre comillas, que no lo matamos. Como decía Lorca, habrá expresión más horrible que esa que dice estoy matando el tiempo. Bueno, pues los andaluces y las andaluzas no matamos el tiempo, creo que el tiempo lo usamos de una determinada manera, conforme a nuestra identidad cultural. Todo esto es algo que tiene que ver con la resistencia, y en la medida que tiene que ver con la resistencia, tiene que ver también con un futuro proyecto de cultura republicana, en el sentido de cultura política que considera como sujetos a los iguales y a las iguales, ¿no? Y por último, una cosa un poco más, vamos, no estoy tratando de ser exhaustiva como imaginaréis, sino que se trata, pues, bueno, de reflexiones que comparto con vosotras y con vosotros. Otro de los elementos que a mí me parece que aquí ahora están impidiendo que se avance en la cultura republicana es precisamente que estamos asistiendo y consumimos. Hombre, algunos intentamos no ser productores pero sí se consume un tipo de análisis que vienen además muchas veces de la mano de partidos de izquierda, con y sin comillas, me da igual, pero son análisis que, en mi opinión, son análisis que no abandonan la lógica y las lógicas de la modernidad. Entonces, esos análisis parece que quieren transformar, parece que quieren reformar, pero en verdad no van más allá porque no dan explicaciones válidas. Y cuando no se parte de explicaciones válidas, pues no se puede construir. Es decir, que el problema que tenemos es si realmente lo que queremos es una reforma o lo que queremos es transformar. Y para transformar hay que abandonar esa lógica de la modernidad. Y para intentar explicarme en esto un poquito más, voy a centrarme en una cuestión concreta, que es la cuestión de cómo se está entendiendo ahora mismo la cuestión de la igualdad. Fíjense ustedes, estas cuestiones en el movimiento feminista ya se están discutiendo, pero creo que estas discusiones hay que llevarlas a la sociedad en general. Es decir, ¿qué conceptos tenemos nosotras y nosotros de igualdad? Para empezar, la igualdad ha sido de todos los tres pilares de la revolución, ¿no? Ha sido el que siempre se ha cuestionado, porque la fraternidad y la libertad nadie la cuestiona. Pero siempre, durante años, yo me encontraba que cuando hablaba de igualdad siempre había alguien en el público que me decía sí, pero. Era el único que se le ponía el pero. Entonces, ¿qué conceptos estamos nosotros obligados en aras de esa futura cultura republicana a hablar de qué conceptos estamos obligados a manejar en cuanto a la igualdad? El concepto clásico y tradicional de la igualdad entre hombres y mujeres. A nosotras eso ya no nos sirve tampoco. Al hombre no creo, porque además estamos en los últimos 10 años o 15 años, creo que un poco como que la historia se ha acelerado un poco. Yo tengo un poco esa impresión, porque resulta que ha quedado tan evidente que cuando se dice queremos ser iguales a los hombres, bueno, perdonen ustedes, yo no quiero ser igual a los hombres, vamos, dudo ya mucho de que haya incluso hombres que quieran ser iguales a sí mismos, ya incluso lo dudo, pero desde luego, bueno, sería un signo de inteligencia por parte de los hombres que no quisieran ser iguales a ciertos hombres, a cierto modelo de masculinidad. Pero el asunto es que las mujeres queremos ser iguales a los hombres, iguales en derechos. Pero ¿a qué hombres quiero yo parecerme? A los hombres que forman parte de la élite política y económica de este país, o a los hombres de mis compañeros de luchas y de aspiraciones, porque mis compañeros de luchas y aspiraciones ni tienen más derechos ahora mismo que yo, prácticamente, ni tienen mejores condiciones de vida, ni tienen un trabajo digno, ni tienen... Es decir, tener desde este espacio de contestación
que es el feminismo, la igualdad es uno de los elementos que hay que contestar, que no porque no queramos la igualdad, sino porque hay que construir una igualdad otra. Y en este sentido sí que hablamos de una igualdad otra, en tanto que igualdad transformadora. Y precisamente estaba yo en esta historia ayer dándole vueltas a este esquemilla y salió ayer en El País publicado un artículo de Daniel Innerarity, que no sé si alguno lo leíste, pero que incidía justamente en esto. Hablaba del asunto de cómo el asunto de las masculinidades ha hecho que haya una serie de personas, una serie de hombres y también de mujeres, añado yo, que se identifican con una forma de liderazgo viril. Y esto me lleva también a la República, porque claro, nosotros hablamos, como decía Joaquín, no nos sirve decir quiero quitar al rey y poner al presidente de la República, y con esto ya hemos hecho el cambio. Aquí hablamos del liderazgo, de maneras de ejercer el poder. Y eso también hay que cuestionarlo, porque si nosotras estamos pensando en una cultura republicana futura, donde los hombres y las mujeres resulta que sean iguales, pero donde las formas de ejercer el poder, las formas de liderazgo, sean formas marcadas por esa virilidad tradicional, que es la que, en cierto modo, un grupo social amplio admira cuando vota a Abascal. Porque ahí, en este estado que tiene la gente un poco la impresión de que todo está como muy diluido, ahí las cosas están claras. Ahí el pan es pan y el vino es vino. Los tíos son tíos y las tías son tías. Y cada cosa está en su sitio. Y eso me lleva también a otra cuestión, que es que en una república, en una cultura republicana, en una república futura, tienen que desaparecer las jerarquías. Porque la igualdad no es solo ser igual a en términos comparativos, sino que las jerarquías hayan desaparecido realmente. Porque mientras exista la jerarquía existirá una manera de entender el poder, una manera de ejercerlo y una manera de construir la sociedad que no será una sociedad, que no será una república de iguales, ¿no? Cuando hablo de estas cosas siempre me viene a la cabeza una frase de Clara Campoamor, que yo la primera vez que la leí no la entendí bien, pero ahora sí que la entiendo bien, creo. Modestamente me ha llevado tiempo, pues bueno, soy aplicada y me aplico a ella. Cuando estaba recién la proclamación de la Segunda República, Clara Campoamor dijo una frase que a muchos de sus compañeros diputados los escandalizó. Dijo: no quiero una república llena de casinillos de hombres solos, de mujeres encerradas en su casa y cuidando de los hijos. Una república así yo la quiero para combatirla y la quiero para denunciarla. Y eso a Clara Campoamor se lo echaron en cara toda su vida. Pues Clara Campoamor tenía mucha razón. Es decir, si en el fondo pienso que si no construimos una cultura republicana sobre una democracia radical, que significa que va desde la raíz y que impregna absolutamente todo, que no tiene nada que ver ni con una democracia formal, ni tiene nada que ver con una democracia de estas que ejercemos, que se llama de la fiesta de la democracia, qué palabrita. Bueno, desde la radicalidad democrática, digo, desde la igualdad entendida fundamentalmente como esa ausencia de jerarquía, y desde ese cambio en el paradigma del pensamiento, de cómo nos pensamos en sociedad y de cómo nos construimos en sociedad, creo que no sería posible. Y termino con dos cuestiones. Una sobre el concepto de ciudadanía, que dije, a mí me gusta demasiado. Y no me gusta demasiado porque el concepto de ciudadanía, como ya he explicado antes, es un concepto excluyente, por más que parezca un concepto incluyente. Es un concepto excluyente, históricamente lo ha sido. Podemos, en verdad, podemos redefinirlo, podemos resignificarlo, pero, en fin, a modo de ejemplo cariñoso, yo tengo una amiga que ahora no vive en Sevilla y que vivía con un grupo de amigas en una casa que compartían en la Alameda. Y entonces, en fin, hicieron un mosaico para ponerlo en la puerta y aparecía la palabra ciudadanía, pero la persona que hizo el mosaico se equivocó y puso cuidadanía. Y bueno, es muy bonito este concepto. No sé si la palabra era fortuna, me importa un comino lo que digan los de la RAE, la verdad, pero es muy bonito porque
la idea de cuidadanía a lo mejor nos daba la pista de por dónde tendría que ir esa cultura republicana, por una ciudadanía en la que los cuidados y el cuidado de la vida estuviera en el centro y además no estuvieran asignados a un rol masculino o a un rol femenino. Y bueno, quiero terminar con 4 versos de Gabriel Celaya, porque a fin de cuentas, como soy profesora de literatura, la cabra siempre acaba tirando al monte. Decía Gabriel Celaya de cuanto fue, nos nutrimos, transformándonos, crecemos. A la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. Muchas gracias. Queda un cuartito de hora para lo de ti. Sí. Yo quería preguntarte, Joaquín, sobre lo que has hablado de la Constitución material. Has puesto un ejemplo de un discurso del rey totalmente ilegítimo, digamos, de su papel, porque su papel es de moderador y árbitro, por lo menos moderador, fundamentalmente. Pero aparte de eso, tampoco moderó en ningún momento cuando prácticamente convocó elecciones. No hay candidato y él convoca elecciones, es que no es su papel, es que no lo es. Pero yo creo que además es que no hay Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho porque no hay separación de poderes. El Poder Judicial invade al Poder Legislativo y el Poder Legislativo muchas veces invade el Poder Judicial por los indultos. Pero yendo a un caso concreto, resulta que el Poder Judicial, entre el Poder Judicial y el Constitucional, que no es Poder Judicial, están gobernando. La culpa, en parte, de lo que ha ocurrido en Cataluña la ha tenido el Poder Judicial, el Constitucional, cuando echó atrás la decisión del Parlamento. Pero actualmente, nos vamos a poner en la situación actual, resulta que para cambiar el Poder Judicial, para cambiar el Tribunal de Cuentas y una serie de instituciones hacen falta 3/5. Pues resulta que falta un voto, necesitamos un voto de Vox, de Ciudadanos o del PP para poder hacer esas cosas. Y resulta que Carlos Ledme, presidente del Poder Judicial, a 1 de diciembre nombra del orden, no sé si eran 42 o 46 altos cargos, en Tribunal Supremo, audiencia, etcétera, etcétera. Y resulta que esos cargos que él ha nombrado, que no nos parezca, que luego se pueden echar atrás. Una vez llega una persona al Tribunal Supremo, no puede bajar de él. Entonces, ¿en qué situación estamos ahora mismo? Si no podemos con 3/5 cambiar el Poder Judicial está gobernado por conservadores, porque los ha nombrado el PP, y ahora se niega a renovarlo. ¿Cómo cambiamos las cosas y cómo podemos funcionar democráticamente y en un Estado de Derecho? Es que no quiero contestarte como te mereces porque entonces no puede hablar nadie, pero rápidamente, solo por eso. Oye, lo que estamos en una descomposición del sistema. Estamos en una descomposición que no vamos a hablar ahora, pero que debería, que se podría hablar, que cualquier vez en el que ya no sirven ni el sistema de poderes ni la Constitución ni nada. Los jueces, como tú dices, yo creo muy bien, prácticamente han dado un golpe de Estado. En este momento hay un cierto gobierno de los jueces y lo que está demostrando esto es que el sistema está adaptado de tal forma que no hay manera de, aunque haya mayoría social, no hay manera de quitarle eso. Pero habría que entrar en muchos detalles porque has preguntado, yo creo que por ahí lo dejamos. Juan. Mira, yo a lo largo de mis días, mis semanas y mis meses, salgo muchas veces a la calle y me reúno con gente y voy a algunas charlas como esta, y algunas pues se trata de conquistar las libertades que se están perdiendo o que hay que profundizar más en ellas, y me voy a una manifestación contra la ley Mordaza y nadie tiene duda de que yo estoy mirando hacia el futuro, para que la sociedad que venga sea una sociedad que mantenga por lo menos las libertades que tenemos y profundizar en ellas. Otras veces voy a las manifestaciones de los jubilados y nadie tiene duda de que yo estoy ahí mirando hacia adelante
hacia una sociedad donde la jubilación es un derecho de todos. Pues bien, hay momentos en que yo me voy a rescatar la historia que a este pueblo se le ha hurtado. Y voy a los institutos a hablarle a los chavales de que la historia no es como están los libros, que cerca de su instituto había un campo de concentración y nadie le ha hablado de él. Y le hablo a los chavales, o hablo con mis amigos, o hablo con mis compañeros, de que todavía hay más de 100.000 personas, no en las cunetas, yo no digo nunca en las cunetas. Si estuviera en las cunetas la habríamos encontrado ya. Están en fosas comunes, exacto. Bien, y nadie tiene duda, yo no tengo la menor duda de cuando yo estoy intentando de rescatar la historia que nos secuestraron, o cuando estoy explicando dónde estaban los luchadores por la libertad y por la democracia, estoy mirando hacia adelante, no estoy mirando hacia detrás. Estoy mirando exactamente hacia adelante, lo mismo que miro cuando pido más libertad, más justicia, o más justicia social y más igualdad. Exactamente igual, lo mismo. Bien, eso que quede, porque se ha dicho en la mesa y nadie ha dicho nada. Segunda cosa, vamos a ver, hay derechos y hay reivindicaciones, Joaquín, y cuando el sol sale por la mañana y empieza a repartir vitaminas, yo tengo derecho y no me la cuestiona nadie. Exacto, nadie me cuestiona eso, y cuando llueve nadie me cuestiona que la lluvia es para mí. Pues bien, yo tengo derecho a ser feliz como persona, y eso es un derecho que yo tengo como persona, y la felicidad es la ausencia de enfermedad, por ejemplo. Yo tengo derecho a la sanidad, y tengo derecho a la escuela pública y gratuita para todos. Y la reivindicación viene luego cuando uno dice, pues esa enseñanza gratuita se va a dar a través de dos redes, una pública y otra concertada. Eso es una reivindicación, y depende de quién gobierne, que estará una más u otra menos. Exactamente lo mismo en la sanidad y en otras cosas, pero hay derechos, y los franceses lo tienen clarísimo. Y si se jubilan a los 60 años y el gobierno intenta ponerle la jubilación a los 62, todos los franceses, los de derecha, los de izquierda, los de centro, salen a la calle a defender sus derechos republicanos de todos. Porque la ciudadanía son hombres y mujeres en la calle luchando por sus derechos. Lo que fue en el siglo XVIII, ya tú lo has explicado muy bien, pero la ciudadanía ahora son los ciudadanos republicanos franceses en la calle diciendo no, no, no. Todos, los de derecha y los de izquierda. Y el compañero del Ateneo, bienvenido, bienvenido, bienvenido a una serie de compañeros y compañeras que llevamos un montón de años difundiendo los valores republicanos allá donde podemos. Bienvenido. Juan, yo me alegra mucho que subraye algo porque te da la gana y me parece perfecto. No, pero no dejarte. No, pero déjame que acabe, pero no te enfades, porque precisamente los 9 años del febrero republicano creo que hemos luchado en esa historia y precisamente te repito el verso que he leído para terminar. De cuanto fue, nos nutrimos. Entonces me parece que no viene a cuento la matización, que la ha hecho porque has querido, bienvenida, pero la matización sobraba, hombre. Pues ahora mismo la juventud ni siquiera se plantea el tema de monarquía o república, es una realidad que si tú le preguntas cuál es su mayor preocupación, no te va a decir que es la monarquía, pero si tú preguntas cuál es su opinión, la realidad es que la mayor parte de la juventud y también de la clase trabajadora es que no están de acuerdo con la monarquía, que quieren otro sistema diferente, y antes hablábamos en el anterior debate también que precisamente si no se hacen encuestas en los últimos años es porque hay una evidencia muy clara. Pero lo que sí te puede responder la juventud cuando le preguntas cuál es su problema o qué es lo que considera un problema más concreto y más acuciante es lo que comentaba también Juan, que no puedas tener garantizado la escuela pública y gratuita de calidad,
que no puedas tener garantizada una sanidad en condiciones porque tú o tus familiares tengan que esperar 8 meses para una intervención quirúrgica, etcétera, etcétera. Y eso es lo que necesitamos hacer comprender también a los jóvenes. ¿Qué significa la República? ¿Qué queremos? Y cómo se vincula a sus condiciones materiales en el día a día y a sus problemas concretos en el día a día. Y lo planteo también porque se hablaba aquí del tema de la Constitución y demás. A mí, como miembro del sindicato de estudiantes de mi organización, no me cabe en la cabeza que ahora mismo se reivindica una Constitución que es precisamente heredera también del franquismo como el modelo a seguir para garantizar las condiciones de vida de la mayoría. No lo podemos entender, incluso teniendo en cuenta que esa Constitución tenga toda una serie de aspectos positivos que en la práctica no se cumplen y que por otro lado sí tiene toda otra serie de artículos como el 155 o como por ejemplo que se pueda plantear el estado de excepción, etcétera, que sí se cumplen y que no están puestos ahí por casualidad, sino porque la Constitución es heredera de lo que es. Pero simplemente terminar, porque estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han planteado desde la mesa. Lo que no estoy para nada de acuerdo es que esto se pueda cambiar directamente con otra Constitución y ya está, en la que se cambie el hecho de que no haya monarca, etcétera, etcétera, y en la que se vuelva a poner por escrito que tenemos garantizado el derecho a techo, el derecho a sanidad, etcétera, etcétera, porque vemos que ni siquiera la Constitución más democrática del mundo, que pueda tener todos esos aspectos recogidos bajo la ley, realmente asegura esas condiciones de vida para la mayoría. Y hablando del tema de las jerarquías y demás, nosotros entendemos que si no hay un cambio radical, efectivamente, de la sociedad, y no solo de la Constitución, sino del modelo de producción, que siga existiendo la propiedad privada, que una pequeña minoría de la población tenga, bueno, la mayor parte de la riqueza a costa de lo que produce la mayoría, mientras que no cambiemos eso, incluso con la Constitución más democrática del mundo, las condiciones de vida de la mayoría van a seguir siendo las mismas. Por eso nosotros, pues sí, apelamos también a lo que aquí ha salido, la única manera realmente de conseguir garantizar lo que, ya termino, lo que se supone que defiende y que representa la República, es con la movilización en las calles, es con la organización en los barrios, en los centros de trabajo, etcétera, etcétera, y así sí podemos realmente cambiar nuestras vidas. Sí. Solo pedir disculpas porque habrán descubierto que soy un muy mal profesor. De hecho, me ponen muy mala calificación los docentes y no he sido muy claro en mi exposición. No se trata de hacer tabula rasa ni de hacer vacío en la historia, al contrario. Si nos hemos constituido como un espacio de encuentro o de articulación política, es justamente para cubrir un aspecto que el movimiento amplio republicano memorialista está, pero con la voluntad de cooperar, de sumar, de construir colectivamente con aquellos colectivos que vienen haciéndolo. Pero el Ateneo no está para hacer memorialismo ni historia, lo que no significa que nuestro proyecto o cualquier proyecto republicano pueda hacer. Políticamente nunca se puede construir nada haciendo vacío de la historia. Pero como soy muy mal docente, pido disculpas si no se ha entendido mi intervención, porque ese sentido que estamos planteando es cómo construir a futuro. Y con 3 objetivos. Primero, vertebración territorial, y por eso cité el texto del 21 de Blas Infante, es decir, Ateneos republicanos en todos los ámbitos, localidades, pueblos de Andalucía, construir espacios que sean germen de construcción, porque estamos mirando al futuro. Mirar al futuro no significa hacer abstracción de la historia, por lo menos quien le habla, con una tradición marxista, lo tiene muy claro. Sí, sí. Disculpen si me he explicado muy mal, porque soy un pésimo docente. Segundo, con los jóvenes, y hago una matización a la intervención. Sabemos que los jóvenes son básicamente republicanos. Cuando digo que no se plantea la forma del Estado, es porque lo tienen superado. Pero hay que organizar, como bien decías, hay que organizar esa fuerza, ¿no? En la universidad, los pueblos, los institutos. Tenemos la voluntad de trabajar desde institutos, universidades, territorios, para articular esa fuerza y que sea un germen de ideas y de articulación política. Y tercero, el Ateneo no se ha construido, es un grupo de compañeros que crean que puede ser un aporte complementario a lo que hay. Complementario implica que en este acto en el que hemos tomado la palabra, extender la mano para sumar, no para sustituir en modo alguno, sino para ayudar, por supuesto, cuando hay actividades de los colectivos que haya constituido sobre memoria histórica, sobre intervención, sobre recuperación de la historia, sobre políticas y propuestas. Ahí vamos a estar, pero no solo con el movimiento republicano, también con la marea blanca, con la marea educativa, con cualquier otro ámbito del movimiento social que signifique abordar principios y derechos fundamentales.
Así que vuelvo a reiterar mis disculpas porque, como se ha demostrado, soy pésimo docente. Una cosa, un comentario, perdón. Porque al hilo de lo que, sobre todo que ha dicho Juan Morillo, ya compañero del sindicato de estudiantes, yo creo que la reflexión que podemos hacer aquí, que básicamente estamos de acuerdo. Quiero decir, que yo creo que una reflexión importante esta tarde, así colectiva, de todos, de los que estamos en la mesa, y las que está ahí abajo, y todos juntos, es la idea de que no vale con hacer papeles. No vale con hacer, como la compañera explica muy bien, no vale con mi Juan también, con el ejemplo de Francia, que es un día quería llegar. No vale con que tú hagas un papel diciendo que los derechos también. Los derechos, como decía Juan Morillo, se tienen por nacer, de antes. Pero, Juan Morillo ha contado una cosa muy interesante. Ha dicho, en Francia, la gente de izquierda, de derecha, de centro, no tienen duda de que los derechos son los que son. Pero aquí no pasa. Y aquí no pasa porque no tenemos cultura republicana. Luego, yo creo que la idea, y yo creo que un trabajo que tenemos que hacer todos en común, por supuesto, reivindicando, no ya el ejemplo, sino que la memoria de reparación, por supuesto, de lo que pasó en la Segunda República y de la dictadura, por supuesto. Pero que lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en crear esa cultura que la gente asuma, coño, que los derechos tenemos, que no nos lo pueden quitar y que la Constitución, o no la Constitución, no es la que nos da los derechos, sino que nos ganamos nosotros. Pero eso que hay que educar también a la gente y hay que hacer que hasta la gente de derecha entiendan que hay que reivindicar los derechos. Y ese es el objetivo que tenemos por delante. Yo creo que podemos salir aquí también contentos y contentas, que parece que hay un momento ahí de que estamos todos en la misma línea, que por supuesto. Bueno, ya nos tenemos que ir, ya nos hemos pasado de recordarles que mañana la sesión empieza a las 5:30 con Felipe López Arracuren en su conferencia.